¿Qué tal, amigos? Estamos en otro microprograma de ustedes compartiendo el libro o un comentario al libro del Apocalipsis, ¿no? Al libro del Apocalipsis, que es uno de los libros que siempre digo es menos entendido, el más incomprendido de la Biblia, casualmente por los símbolos que contiene, por toda la presentación de Dios a través de imágenes, ¿no? La lucha entre el bien y el mal. Es un libro muy dualista con un fuerte sabor judío. Por eso es que cuando hablábamos de la Biblia, les comentaba a usted en una oportunidad de que este libro demoró en ser introducido dentro de los libros sagrados, casualmente por este sentido dualista, ¿no? Esta presentación del bien y del mal, de la lucha entre seres que quieren llevar a la creación al caos y Dios que intenta rescatar la creación y que la creación cumpla la finalidad, ¿no? de lo que Él ha previsto desde un inicio. Y dentro de esta perspectiva, hoy tenemos que comentar el capítulo 15, donde igual estamos metidos en un mundo de imágenes, pero que son imágenes, son símbolos que están tomados del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, toda la literatura cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento recoge prácticamente las imágenes del Antiguo Testamento, es la teología que contienen estas imágenes del Antiguo Testamento de la mentalidad judía. Y entonces acá aparecerá la figura del templo, del arca, ¿ya? Al final del libro del Apocalipsis, ya se los he comentado, el libro del Apocalipsis presenta una imagen del paraíso finalmente, ¿no? Entonces acá hacemos como una especie de inicio, pero que retoma, ¿no? El final, aquello que se dice en el Génesis, ¿no? El Génesis nos presenta una imagen del árbol de la vida, la imagen, por ejemplo, del río que sale con estas 4 vertientes, una imagen, por ejemplo, en la cual hay una total amistad con Dios y total comunión con toda la creación. Pues esto tendrá su paralelo al final del libro del Apocalipsis. ¿Ven? ¿Te das cuenta cómo toda la Biblia inicia con este primer libro llamado el Bereshit, que estamos justamente comentando con Rabino Guillermo en otro programa, y termina la Biblia con el paraíso? Es lo que nos trata de decir todo este recorrido de los textos sagrados, es que Dios al final va a llevar o a conducir a la creación a donde Él inició. O sea, termina como se inició, porque la voluntad de Dios no viene malograda por el pecado. La voluntad de Dios, lo que Él desea de nosotros, no viene a ser cambiado por nuestra fragilidad, sino que Él va a conducir toda esta creación que sacó del caos, pero la va a conducir a este encuentro definitivo con Él, en esto que llamamos la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén, donde la lámpara es el Cordero, y aparece al final del libro del Apocalipsis el árbol de la vida que se encuentra en el paraíso. Entonces hay como un inicio en el libro del Génesis y que concluye todo en el libro del Apocalipsis en los últimos capítulos, ¿no? Bien, ahora tenemos que ver el tema del capítulo 15, que es un capítulo totalmente litúrgico. Es decir, un capítulo que nos presenta acciones que tienen que ver con el culto que se da a Dios. Entonces, no olviden ustedes que cuando leemos el Apocalipsis hay que tener muy en cuenta el contexto en el cual se escribe. Y ese contexto es el ambiente del Imperio Romano, donde el emperador romano había sido considerado un dios en vida. Y entonces existía lo que era el culto al emperador romano, pero para el ambiente cristiano y judío esto significa una blasfemia, ¿no? Esto ya viene de antes, ¿no? En la época en que el pueblo judío, el pueblo hebreo, es dominado
por el ambiente griego, ¿no? Está Antíoco IV, y esto nos ubica en el libro de Daniel. También hay una falta de respeto a la religiosidad judía, introduciendo los dioses paganos en el templo de Jerusalén, profanando, podemos decir, lo más sagrado que es de la fe judía. Ahora, esta misma profanación, esta misma blasfemia se da en el periodo romano, ¿no? En la época de la dominación romana. Para el autor del Apocalipsis, considerar que el emperador es un dios al cual hay que rendirle culto, ¿no? Hay que rendirle, y se hacía toda una liturgia, por si acaso, ¿no? Se rendía toda una liturgia con todo lo que era el coro, el altar, los sacrificios, el incienso. Todo eso existía en las narices de los primeros cristianos. Entonces, esto ofende. Y por eso el libro del Apocalipsis va a poner, miremos nomás el capítulo 15, constantemente alabanzas a Dios y a Cristo, donde él dice, solamente a ellos se les da la gloria, el poder, solamente a ellos, ¿no? Entonces es una manera de cómo contrarrestar aquello que el Imperio Romano está propagando a través del ejército, está propagando el Imperio Romano y que está imponiendo. O sea, Roma impone como parte de su política de dominación, de conquista, ¿ya? Entonces es como, yo te conquisto, pero te conquisto y te impongo el tema religioso y te impongo el culto al emperador. Es decir, la persona que rinde culto al emperador manifiesta su fidelidad a Roma. Entonces, ahí viene el problema con el ambiente cristiano, que justamente se niega a este tipo de culto al emperador romano. Bueno, bien, hemos dicho que dos verbos importantes para seguir la visión del Apocalipsis es el ver y el oír, ¿no? Entonces dice, vi en el cielo otra señal. Entonces estamos con las señales. ¿Se acuerdan que la señal era el dragón rojo? Una señal era el dragón rojo, que tiene que ver con la representación del mal. Otra señal, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis es la mujer vestida de sol, ¿no? Con la luna bajo sus pies, ¿no? Hemos comentado esta imagen también, muy interesante. Entonces, ahora hay otra señal grande, ¿no? Y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Entonces, lo que va a pasar en el capítulo 16 es que van a aparecer lo que se llaman los 7 ángeles con las plagas que se van a derramar sobre la creación. Cuando Dios manda plagas sobre la creación, el agua que se convierte en sangre, fíjense que está retomando el Antiguo Testamento, todo lo que va a venir, las últimas plagas acá, las 7 plagas, es un paralelo de las plagas que se dan en el Éxodo. En el Éxodo se dan las 10 plagas, ¿ya? Y ahora en el Apocalipsis se van a dar otras plagas, porque lo que trata de decir el autor es que Dios va a liberarnos con los mismos hechos que liberó al pueblo de Egipto. O sea, así como en el Antiguo Testamento Dios utilizó las plagas para liberarnos de la dominación del faraón, así también ahora para liberar al pueblo santo de la dominación romana, del dragón, de la bestia, de todo lo que son sus seguidores, para hacer ese tipo de liberación va a emplear también las mismas armas, o sea, la misma estrategia, que son las plagas. Ahora, las plagas en el libro del Apocalipsis que usted ve, el agua que se convierte en sangre, los granizos, las pústulas, por ejemplo, las úlceras, etc. Todas son imágenes simbólicas. Lo único que trata de decir el autor es que cuando el hombre se corrompe tanto, también la naturaleza se revela. Es decir, cuando el hombre crea una situación de pecado tan fuerte, entonces también malogra y destruye la creación. Es decir, las plagas no tienen nada que ver con el tema de que Dios las manda, sino que las plagas vienen a ser la reacción que hay entre Dios que se acerca y el hombre que lo rechaza. Entonces, esa situación de pecado, esa situación de mal que creamos los seres humanos,
se revela en que la creación misma, árboles, agua, animales, todo lo que existe es también algo que entra en crisis, o sea, se destruye, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tema de las plagas que vamos a ver. Entonces dice acá, y también vi, ¿vale? Seguimos con la palabra ver, versículo 2, como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y su número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Es interesante, aquí la figura del mar de cristal refleja algo que en el Antiguo Testamento se da. En la Biblia, el mar es la representación del mal. Por ejemplo, el mar, las aguas del mar representan la muerte. Por eso que cuando Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, es este Jesús que está sobre la muerte, o sea, por encima de la muerte, ¿no? Pero también recordemos que en el libro del Éxodo, el mar se utiliza para destruir al ejército del faraón. Es decir, el mar se traga todo lo que es el ejército enemigo. Es decir, las aguas tienen poder de muerte. Pero acá las aguas son de cristal o se asemejan a un vidrio, transparentes. Podemos decir unas aguas que son no turbias, sino que son totalmente limpias. ¿Ve? Es decir, que el mar, las aguas han perdido su condición de mal y ahora son limpias. Aguas limpias y hay fuego en estas aguas. Esto nos lleva también a pensar la imagen del Éxodo, porque dice, cerca en el mar estaban de pie las personas justas. Las personas fieles, los justos estaban en el mar como si fuera la imagen del Éxodo cuando el pueblo va a pasar y atravesar el Mar Rojo. Entonces, si usted ve el libro del Éxodo, está Moisés y Moisés tiene a todo el pueblo de Israel atrás y está el mar. Entonces el mar se va a abrir en dos para que el pueblo pase. Esta es la misma escena que ahorita está retomando Juan. El mar de cristal representa este mar del Éxodo. Y están todos los justos, están con sus arpas porque ahora van a cantar, ¿no? Entonces, claro, después van a venir las 7 plagas, las últimas plagas del libro del Apocalipsis, donde Dios va a emplear las plagas para que este pueblo pase, para que este pueblo sea liberado, ¿eh? Entonces, toda es la imagen del Éxodo, que seguramente a los que leían el Apocalipsis eso lo tenían muy en la memoria, porque eran personas que conocían el Antiguo Testamento, eran personas que sabían las tradiciones judías. Y entonces ahí es donde Juan quiere incidir. Es decir, la situación que estamos pasando los cristianos, diría Juan, es muy similar a la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha pasado momentos difíciles de esclavitud. Ahora nosotros estamos pasando un momento de esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente coaccionados por la política romana que nos impide realmente o quiere acabar un poco con la fe, ¿ya? Quiere acabar con la fe. Y entonces quiere que nosotros nos rindamos ante la figura del emperador y ante los valores que representa sobre todo Roma. Entonces Dios va a venir a liberar. Dice acá, y entonces estos justos cantan el cántico de Moisés. ¿Se dan cuenta? Desde los Moisés otra vez, el libro del Éxodo, ¿no? Siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá al Señor y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. También interesante, otra vez el imperativo, como el Señor solamente es santo, todas las naciones tienen que venir a adorar al Señor, no al emperador, sino al Señor. ¿Ves? Se da cuenta cómo trabaja el tema litúrgico, ¿no? Van a cantar como si fuera una liturgia, aquí en la tierra van a cantar, ¿no? Y están cantando y diciendo que todos los reinos, que todas las naciones no vayan al emperador, sino den gloria a Dios, que es el único. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo es una contraparte de la liturgia que se le rinde al emperador, ¿no? Y entonces dice así, después de estas cosas miré
y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. O sea, está hablando del templo, ¿no? Y el templo que tenía el arca de Dios, el arca de la alianza. Entonces, está hablando que en el cielo está el templo y el arca, ¿de acuerdo? Y él está viendo eso. Y del templo salieron los 7 ángeles, la perfección, 7 ángeles, el número 7, con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cinturón de oro. Ahora, ¿no les hace recordar que Cristo está en el capítulo 1 también con un traje de lino, con cinturón de oro? Ahora, es como que los ángeles comparten la condición divina del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces están saliendo del templo, los ángeles vienen a representar la presencia de Dios, la fuerza de Dios, la potencia de Dios, que van a llevar el deseo de Dios en estos cálices, van a llevar las últimas plagas, ¿no? Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira, el cual dice vive por todos los siglos. Siempre esta es una repetición en el Apocalipsis, que vive por todos los siglos. Claro, porque quiere dejar bien claro de que solamente Dios es eterno. El emperador, no. Roma tampoco. Todo es efímero. Acá el único que vive por los siglos de los siglos, amén, van a decir, es solamente Dios. Entonces dice acá, el santuario se llenó de humo, tiene que ver con la presencia de Dios, ¿no? Digamos, el humo la nube que rodea el arca o la tienda del pacto, la tienda del testimonio en el Antiguo Testamento, el humo que rodea todo lo que es el altar, el santo de los santos en el templo de Jerusalén, y ahora vuelve a retomar esa presencia de Dios a través de este humo, ¿no? De esta nube, ¿ya? Que dice que llena el santuario, ¿ya? Y que decía a los 7 ángeles, vayan sobre la tierra y vacíen estas 7 copas del terrible castigo que viene sobre Dios. El primer ángel fue, vació su copa sobre la tierra, ¿no? A todos los que tenían la marca del monstruo y adoraban su imagen, ¿no? Les salió una llaga maligna y dolorosa. Entonces, hasta acá hemos iniciado el capítulo 16, el versículo 1. Comienza ya, ¿no? Digamos, a echar el contenido de las copas. O sea, comienzan las plagas. Entonces, aquí, como digo, es toda una escena litúrgica, pero que está retomando la figura del Éxodo con las plagas. Así como Dios liberó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, ¿no? Así también Dios va a liberar a los justos de las manos del mal representado por Roma, sus seguidores, los que adoran la imagen del emperador. Bien, muchas gracias, y entonces será hasta otro momento. Que tengan una buena semana, ¿no? Y vámonos preparando para este encuentro con el Señor que llega en el niño Jesús. Nos vemos, paz y bien.